a compartir con ustedes el capítulo 15 de Apocalipsis. Bueno, sabemos que este libro está lleno de juicios. El capítulo 15 es un preámbulo al capítulo 16. Dice: los ángeles con las 7 postreras plagas. Y en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, amén, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy interesante cómo el Señor nos muestra cómo va a ser este juicio, ¿no? Este es el tercer juicio. Con las 7 postreras plagas nos habla el Señor, y vamos a repasar lo que dice el versículo 1. El apóstol de Juan ve en el versículo 1 una gran señal. Como en otros capítulos también se veían señales, ahora él ve una gran señal y ve 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esto se refiere que el Señor va a llevar a cabo el tercer juicio, que va a ser determinante. En los otros juicios que vimos, de los sellos y de las trompetas, el Señor todavía tenía paciencia y misericordia, pero ahora podemos ver que ya ese tiempo se agotó, y este va a ser el fin realmente. Todas las personas, los que rehúsan oír su palabra y dar el paso de fe, ¿no?, que todos conocemos, que es arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero en este tiempo estamos ubicándonos en el tiempo de la tribulación, y ahí aún hay personas que sí se van a quedar en la tribulación. En nuestro concepto como grupo, en nuestra opinión, la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? Pero sabemos que van a haber personas que han oído el mensaje, como hemos repasado en otros capítulos, que han podido asistir a la iglesia, que han podido ser simpatizantes, pero en este momento Dios toca sus corazones y ellos van a obedecer la voz de Dios. Y a pesar de todo lo que va a pasar en ese tiempo, que va a ser una persecución terrible, que no se compara a nada de lo que ahora está pasando en el mundo, estas personas, estos santos, ellos que son ahora hijos de Dios, van a negarse, como dice su palabra, ¿no?, a todas las oportunidades que va a dar Satanás, ¿no?, la bestia, las oportunidades que va a dar para que la gente pueda tener dinero, para que la gente pueda tener hacer transacciones, para poder tener, inclusive, si pensamos en una vida cómoda, qué beneficios dará para un corto tiempo, ¿no? Pero estos santos reconocen que el Señor es su Dios y su Rey, y no les va a importar
porque en la palabra dice, ¿no?, que ellos no van a ser beneficiarios de nada de eso, porque si ellos no tienen la marca del diablo, si no tienen un sello de él, no van a ser reconocidos como parte del pueblo de este anticristo. Que ahora nosotros como iglesia, que tenemos libertad de predicar, de compartir al Señor, que no sufrimos, por lo menos acá en Perú, o creo que ni en Panamá, ni en Puerto Rico, la persecución que hay de repente en otros países, tenemos mucha apatía, ¿no? Estamos sentados cómodamente y creo que es nuestra responsabilidad como creyentes saber lo que viene, ¿no? O sea, este juicio va a ser terrible. Va a ser un juicio donde nadie va a poder sobrevivir sin sufrir si en ese momento va a decidir por Cristo. Y bueno, y los que no deciden, sabemos que tendrán su lugar en el infierno también, ¿no? Porque la palabra del Señor nos habla del cielo y del infierno. No hay otro lugar intermedio. No, ahora que estabas hablando de la persecución, no sé, me vino a mí a la mente países donde sí ha habido bastante persecución con los cristianos, sobre todo con las personas que son misioneros, Siria y Turquía, países donde eso ha generado mucho problema, han enjuiciado también a personas por predicar el evangelio, y a los menores de 18 años no se les puede evangelizar. En Haití, como no tienen presidente, los cristianos están saliendo porque están persiguiendo y lo están matando. Y muchas de las misiones están trayendo a sus misioneros para sus países de origen porque es terrible. Bueno, imagínense si eso es terrible ahorita, ¿cómo será en la tribulación? Nosotros no tenemos ni idea realmente de lo que es que delante de ti maten a tus hijos, los secuestren, los violen y hagan barbaridades, pero en la tribulación va a ser al extremo de ser algo terrible, ¿no? Compartir un comentario de aquí en la Biblia que tengo de MacArthur, que me pareció interesante cómo lo ha sintetizado, ¿no? Dice, el capítulo 15 introduce las 7 copas de ira, los juicios finales de Dios al final del periodo de tribulación de 7 años. Los juicios de las copas vienen en una ráfaga sucesiva y cada uno es más fuerte en furia e intensidad que el anterior. Las copas son las últimas plagas que caerán tras el toque de la 7ª trompeta y concluirán la apertura del 7º sello. Si nosotros recordamos también cuando hablan de plagas, ¿no?, de lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no?, de lo que vivieron la gente de ese tiempo, no el pueblo de Israel, más bien. El faraón endureció su corazón, Dios le habla por medio de Moisés, de todos, no entiende, y las plagas fueron terribles, ¿no? Pero estas plagas van a ser mucho peor porque van a ser definitivas, porque en ese tiempo Dios tiene misericordia de ellos, es cierto que los juzga, tiene paciencia, pero lo hace para que sigan arrepintiéndose, ¿no? Pero cuando vemos que estas copas van a ser derramadas, ya van a ser definitivamente lo último, porque ya nadie va a tener oportunidad de arrepentimiento para ir a la presencia de Dios. Entonces quisiera que alguien comparta Éxodo 6:6, que vamos a hablar acá, como dice en el versículo 1 habla, ¿no?, de las 7 plagas postreras. Entonces, esto significa o tiene una relación con el juicio de Dios. Dice así Éxodo 6:6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Seguimos viendo, ¿no?, cómo el Señor va a ir juzgando a las personas que no quieren oír su voz ni obedecerlo. Nosotros como cristianos tenemos que tener misericordia ante el pecador, no ante el pecado. Eso yo creo que es muy importante tenerlo. Yo siento como que hay que dejar bien claro en qué condiciones yo soy responsable de que alguien se pierda. Porque si yo tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y esa persona no reacciona en ese momento, si esa persona posteriormente comete pecado o hace algo indebido o muere,
Si su alma se pierde no es responsabilidad mía, porque él tomó su decisión. Y en ese sentido, Dios es muy claro, aquí lo estamos viendo, que Él ejecuta su juicio. O sea, Él te da oportunidades, pero cuando a Él le ejecutar el juicio después de las oportunidades que te dio, porque nosotros hemos visto aquí en Apocalipsis que ha habido un sinfín de oportunidades para el ser humano salvarse. Ya cuando viene la copa de la ira, ya poco es lo que se puede hacer, pero oportunidades ha tenido y gente le ha mandado. Creo que en ese sentido ya es de cada quien, ¿no? Porque tuve una conversación en estos días que me dejó así como que, no, pero yo no soy responsable de los pecados del otro. Ya yo le dije lo que tenía que hacer, oré por esa persona, le hablé de Cristo y todo lo demás. Si esa persona se pierde, pues ya es otra cosa, porque al final y al cabo la salvación es individual, ¿no? Sí, es Entonces, su decisión. claro que sí, y entonces aparte, mira, nos vamos al paraíso, Adán y Eva. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que la gente pecó? Lo primero que dijo, la mujer que me diste, esa loca vino y me hizo que yo pecara. Y él dijo, ajá, él no dijo, ay sí, bendito, tú que te dejaste usar por el diablo. Sí, tú fuiste una víctima. No, me dijo, se me largan los dos. Chao, no los quiero en el paraíso. Entonces, si hay un juicio del Señor que si cumple ante las cosas que están mal hechas, desobediencia, hay un juicio de Dios del que no se puede escapar. Dios detesta el pecado, lo aborrece porque Él es santo. Exacto. Pero ama, aún así nos tiene amor y tiene misericordia el pecador. Sí, ama al pecador. Y nosotros tenemos que ser muy prudentes también al hablar y también recordar lo que el Señor hizo con nosotros, de dónde nos sacó. Cada vez que pecamos, cómo nos perdona, porque aún siendo creyentes pecamos. Y realmente Él tiene mucha paciencia y misericordia. Y como decía anteriormente, ¿no? Nuestra responsabilidad es compartir la palabra para que la gente no se pierda y no tener esa carga de decir, bueno, no le dije nunca, no le hablé de Dios, era mi responsabilidad. Si esa persona quiere aceptar al Señor o no, y es algo muy personal, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la que irán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de Morro hasta aquí. Dios está mostrando su juicio, ¿no? Pero como aquí vemos, el Señor le ha pedido a Abraham que haga unas cosas, estos enemigos siguen abusando de ellos, del pueblo de Dios, y en Deuteronomio 20, vamos a ver, Deuteronomio 20, 17, ¿qué le manda a Josué el Señor que hiciera? Sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Neo, al Fereceo, al Ebeo y al Museo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y sabemos también, gracias Benjamín, que Dios destruye a esos pueblos porque son pueblos idólatras y porque también podían contaminar al pueblo de Israel. Pues, al final y al cabo, lo que ellos están haciendo es cumplir con el juicio de Dios. Y que esto no es una cosa antojadiza que, bueno, ellos son enemigos míos y los vamos a cortar la cabeza. No, están haciendo porque el Señor lo ordena y es la manera en que el Señor emite su juicio a través de ellos, pues. El Dios baja en una nube a matarlo, pero tengo mi pueblo y ellos van a ser el instrumento para ejecutar ese juicio que es mío. Vemos cómo los juicios son desde antes, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Entonces vemos también en Malaquías 3:5 que dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor juzga desde antes y defiende también a los oprimidos, porque Él es un Dios que ve la maldad que sobreabundaba también en ese tiempo, ¿no?
Ujú. Entonces, nadie realmente se ha podido escapar de la santidad de Dios desde antes, ahora nosotros y en el futuro, en lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Vemos que Dios habla de muchas formas también, ¿no? Nos advierte, nos llama la atención y hasta que manda estas plagas, que realmente desde que las vemos en Éxodo, y también yo pienso que en nuestros tiempos hay cosas que están sucediendo, ¿no? Por decir, esto que ha sucedido con el COVID ha sido algo increíble para toda la población mundial, ¿no? No sé si se podría llamar plaga o qué cosa, pero ha sido algo que ha destruido, que ha matado y que ha causado mucho dolor y mucho daño. Y a pesar de esto, la gente aún no piensa que el Señor está en control de todo esto y que Él permite muchas veces cosas para que la gente pueda volver sus ojos a Él. Porque Dios está sobre todo lo malo que hay en este mundo. No sé si a ustedes les sucede, ¿no? Pero creo que cada vez que nosotros pasamos pruebas o acontecimientos dolorosos, unos vamos a ir al Señor, ¿no? A postrarnos delante de Él y a reconocer que es Dios Todopoderoso. Otros se alejarán y renegarán y más bien dirán qué clase de Dios tenemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios de amor en este mundo, porque Él muestra su característica, parte de su esencia es el amor de Dios, pero sería incompleto si no fuera un Dios justo también, porque Él es santo y Él aborrece el pecado. Por eso es que Él determina los juicios, porque Él no está de acuerdo con la maldad. Y también en el versículo 1, a mí me encanta cuando dice, porque en ellas, o sea, en todas estas plagas postreras, se consumaba, dice, la ira de Dios. Entonces vamos a leer Apocalipsis 11:18, para ver Oh, qué es lo que Dios responde a los impíos, ¿no? y dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. O sea, el Señor está pendiente de todos los que somos sus hijos y también de los enemigos que tenemos, ¿no? Que son, porque aquí vemos también que en la palabra siempre el Señor nos muestra, ¿no? La parte espiritual de los que somos sus escogidos o de los que hemos decidido seguirle y de los que le dan la espalda a Él, ¿no? Y Él va a juzgar a esa gente. Que hay algunas cosas que suceden en el mundo que no se la podemos atribuir a Dios, sino que son el resultado de la desobediencia del hombre, El pecado. ¿no? En la búsqueda del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre, que desencadena una situación histórica X que va en detrimento de toda la humanidad. Y cuando esas tragedias suceden, yo creo que el error está en decir, no, que eso es el juicio de Dios o el Señor está mandando una alternativa, un castigo a esa gente porque es pecadora. Y yo creo que eso es como que, yo creo que al fin y al cabo el Señor es sabio y el espíritu que está dentro de nosotros, somos cristianos, los que formamos parte de este grupo, nos revela si le pedimos, si eso que está sucediendo allá o por acá o por donde sea, es una situación que realmente es el resultado de su voluntad. Porque hay veces que pasan las cosas y es por la desobediencia del hombre, y te estoy hablando de guerras, de enfermedades y un montón de cosas que a veces a través de la historia son productos de que el mismo hombre las creó, ¿no? Yo pienso como Benjamín también, y hay un texto que dice que para aquellos que están en el Señor, aún las cosas malas que están sucediendo, el Señor las vuelve en bendición. Y quizás ahí hay una diferencia, ¿no? Que aún dentro de lo que puede estar pasando, que es producto del hombre mismo, por sus ambiciones, su amor al dinero, por tantas cosas, pero aún dentro de esas cosas, el Señor a los suyos los
guarda y los protege, y esas cosas pues se cambian en bendición para nosotros. Lo que pasa es que vivimos en un mundo caído, ¿no? Que es consecuencia del pecado. O sea, ya estamos nosotros en este mundo. Lo que va a suceder en nuestra responsabilidad, por lo que las decisiones que tomamos van a ser como consecuencia de lo que nosotros decidamos. Pero también yo creo que si nos ponemos en el lugar de que somos ya sus hijos, que somos apartados para Él, pero Dios está en control de todo. Y por decir, ¿no? Si una persona que es creyente, un ejemplo, que tiene un niño que nace con discapacidad o al borde de la muerte, ¿no? Entonces podemos decir, pero ¿por qué Dios permite eso, no? O sea, porque si vemos el libro de Job, diríamos en ese tiempo, ¿no? Que los amigos inclusive decían, es pecado, ¿qué pecado oculto tienes, no? Pero yo creo que las cosas malas, como tú decías, Blanquita, que dicen Romanos, todo lo malo nos ayuda para bien, a los que amamos a Dios. Y aún en esos testimonios, donde vemos a los hermanos sufrir, la palabra también dice, ¿no? Que en este mundo va a haber aflicción, va a haber dolor. Y nosotros como creyentes lo pasamos, ¿no? Yo he pasado esta enfermedad que ha sido muy terrible en mi vida, pero he visto la mano del Señor, el amor de Dios, de los hermanos. Y todo era para bien, porque miren, ahora puedo compartir con mucha gente que está enferma de cáncer, y si el Señor me lleva, sé que también voy a ir al cielo, que voy a estar en su presencia, no por mi mérito, no por mis obras, sino porque Jesucristo mora en mí, ¿no? Entonces, es bien delicado ese tema también, ¿no? De saber que Dios sí permite muchas cosas en nuestra vida, y que hay cosas que están, pero todo está dentro de su voluntad, dentro de su plan y dentro de sus propósitos, ¿no? Entonces yo quería compartir en Romanos 1, del 18 al 21, lo que dice, ¿no? Dice, habla de la culpabilidad del hombre, ¿no? Justo habla de ese tema. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que hace Dios con la gente que no quiere aceptarlo, ¿no? Porque ya es culpa del hombre eso, lo que va a venir. El juicio que va a pasar es por su responsabilidad también de no aceptar al Señor, porque sabemos que va a haber juicios. Pero también hay personas que no leen la palabra, que no saben lo que va a pasar, no tienen idea de lo que es un juicio de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser ese instrumento que podamos hacer llegar esta palabra a otros, para que por ignorancia la gente no diga, bueno, yo no supe esto, ¿no? Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿A qué se refiere esto? Vamos a acordar lo que hemos visto cuando hemos visto en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. No dice aquí que vimos un mar, ¿no? Dice vimos como un mar, ¿no? Entonces, y también en Apocalipsis 21:1, ¿qué vemos? Que ya no existe el mar. Pero cuando el Señor habla aquí en el versículo 15, dice que vemos como un mar, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos, es como un pavimento de cristal, ¿no? Que va a servir de repente como un piso para el trono de Dios, ¿no? O sea, podemos tener una idea porque realmente no sabemos cómo es exactamente, ¿no?
y se extiende como algo calmado, ¿no? Como algo que vemos que es tan lindo y reposado, ¿no? Así vemos que es como un mar, pero cuando lo vemos mezclado con sangre, Con ya es otra fuego. cosa, ¿no? O con fuego, diré, es como que vamos a ver el juicio de Dios, ¿no? Entonces voy a leer aquí en Hebreos 10, 26, 27, que habla del juicio, ¿ya? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acá la palabra de Dios nos habla del fuego como juicio, ¿no? Y si vemos, y si aquí estamos viendo, ¿no? Un mar de vidrio mezclado con fuego. En la imagen que nos estás presentando, que nos presenta Apocalipsis, se refiere o hablan los estudiosos en términos de que es reflejo, o sea, el cristal pues se sirve para reflejar. Tendría sentido lo que dice más adelante de que ya no estaba el cristal porque ya estamos ante la gloria de Dios, lo estamos viendo. Y mientras tanto pues estamos viendo el reflejo de esa del poder y de la gloria de Dios, que es lo que viene a ser el reflejo de ese mar de cristal, y al estar mezclado con el fuego, pues como mencionabas ahorita, estamos hablando de los juicios de Dios. Fíjate que esto, como hemos ido mencionando a través de todo este estudio del Apocalipsis, estamos hablando de un periodo de 7 años donde se van sucediendo las cosas. Ya pasamos de la mitad de ese periodo en lo que estamos viendo aquí. Estamos ya acercándonos al final de ese periodo. Vuelve ahora esta imagen de las plagas, como que lo que nos está queriendo es reforzar o resaltar los juicios que están viniendo, los juicios que Dios está derramando sobre su pueblo. Fíjate que los juicios, como habíamos estado hablando, o sea, se están sucediendo uno detrás de otro. De hecho, algunos expositores hablan sobre los juicios telescópicos. O sea, es como cuando tú tienes una cosa dentro de la otra y oíste los sellos, y dentro de los sellos estaban las trompetas, dentro de las trompetas vienen las copas que vamos a ver próximamente. Pero estamos aquí resaltando, como sacando un momento para darle énfasis a estas plagas que son, otra vez, son ya el juicio de Dios. O sea, recuerdo, si no recuerdo más, creo que era al final del capítulo 6, que decía, cuando hablaba sobre el juicio de Dios, dice, ¿quién podrá mantenerse, librarnos del juicio de Dios? O sea, esto es lo más grande. Y aquí pues como que ha sacado este espacio para enfatizarlo, para que veamos en detalle esto que va a suceder a los que en ese momento estén recibiendo el juicio de Dios. Oye, ahorita más temprano estaba leyendo un pedacito del comentario de Kistelmacher, y entonces si leemos el versículo completo, los que estaban parados, déjame leerlo completo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea que los que están en el mar parados son los justos, que vencieron al dragón y al anticristo y al falso profeta. Entonces, Kistelmacher dice que el fuego hace una imagen como cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y estaba la columna de fuego que los llevaba y los guiaba. Y yo lo encontré interesante, pero yo pienso también que el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Entiendo que estos vencedores que están parados en el mar de cristal, que son los que vencieron a la bestia, el falso profeta, el fuego también simboliza el Espíritu Santo, y que ellos vencieron también porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo y pudieron hacer resistencia y resistir y vencer por medio de ese poder. Me llama muchísimo la atención. Es que la imagen, lo que tengo en mi mente de lo que estoy leyendo,
¿verdad? Porque lo que has dicho, ¿verdad, Blanquita? Sí, bien, bien cierto. Y dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ujú. Entonces, ahí es donde me llama la atención, porque dice que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. Qué curioso, ¿no? La imagen es el reflejo de algo, ¿no? Pero entonces estamos hablando de algo que es un cristal, ¿no sabes? Por lo tanto, no sé si hay una relación directa. Entonces luego dice, y su marca, que sabemos, ¿verdad? Que hemos estudiado la marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. No sé, como que la combinación de todas las cosas se me hace bien difícil como que entender en su totalidad. La imagen a la que se refiere es la del capítulo 13, que es la imagen que levantaron del anticristo y que las personas tenían que adorar. Y hubo los que no se postraron ante la imagen. Yo pienso que la imagen puede ser esa imagen, la del anticristo, más que un reflejo. Juan no está tratando de transmitir esa visión. Y aquí el TV te está indicando que es como un mar, así que es una imagen que él está viendo. Lo más conocido que él tiene en ese momento es como un mar, puede ser un tipo como de neblina, como algo suave, algo sutil, algo hermoso, mezclado con fuego, porque volvemos a lo mismo, va a brillar. El fuego se ha utilizado en la Biblia como un símbolo de purificación, y a los que habían alcanzado la victoria, tanto de la bestia como de la imagen de la bestia. No está hablando de imagen de Cristo en ningún momento, sino la imagen, como estaba mencionando Blanquita, como de la imagen de la bestia. Y esa gente resistió, identificó la marca del nombre de la bestia, sigue hablando de la bestia, en pie en el mar de vidrio. Una imagen, no está tratando de transmitir una imagen, pero de aquellos que pudieron prevalecer. Las personas que van a estar en ese mar y que son los santos, que van a ser no sabemos de qué naciones, ¿no? Porque va a haber una mezcla de todo. Y a ellos los vemos que son fieles a Dios en ese momento, o sea, porque ellos dicen que van a pesar de que muchos de ellos van a morir también en ese momento, ¿no? No dice que todos van a estar vivos en ese tiempo, porque los van a torturar, los matarán, pero ¿qué han ganado? La salvación, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? O sea, la muerte física va a ser aquí, pero si no somos salvos, ¿cómo vamos a tener una vida eterna? ¿Cómo vamos a gozar de la presencia de Dios? O sea, nuestra vida aquí es temporal, pero en la eternidad, ¿dónde vamos a estar? Eso es lo que nos preocupa a todos los que hemos recibido a Cristo. Sabemos de nuestra salvación, de nuestra seguridad en Él, pero los que aún no aceptan al Señor como su Salvador van a tener que sufrir eternamente, ¿no? Lo que Dios dice. Entonces, cuando vemos en el versículo 2, estamos viendo, ¿no? Que han alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, ¿no? Y aquí podemos ver en Apocalipsis 13, 17, versículo 17, dice: comprar ni vender. La marca del anticristo permitirá que las personas realicen compras de alimento y otros recursos básicos. Sin la marca de identificación, los individuos serán excluidos del comercio. Las personas van a creer que es una nueva tecnología, que es una nueva oportunidad, pero como los que son apartados en este momento se niegan a recibir esa marca, se niegan a seguir a este diablo, a este Satanás, a este que ha venido a destruir al mundo y a quitar la paz y a robar todo lo que nosotros sabemos que él es capaz de hacer, robar la paz, y quita todo lo que el hombre pueda tener, quién sabe, esa voluntad de querer seguir al Señor. En algún momento puede haber alguna persona que tenga esa intención de repente de ir a la iglesia, ¿no? Pero vemos que el enemigo tiene sus artimañas y que convence de alguna forma de que Dios es mentiroso, como lo hizo al inicio, ¿no? En el huerto del Edén, que él quiere convencer a la gente que Dios no es Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea como creyentes de decir que Dios es todopoderoso y que Él es el dueño de este mundo y que nos ofrece mejores cosas que nadie.
¿no? Vamos a leer el versículo 3, y ¿quién tiene? Nos quedamos en Éxodo 15, del 1 al 21. Voy a leer y de ahí continúa Rupi, por favor, leyendo. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los cielos. Entonces leemos Éxodo 15, del 1 al 21, que es el cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron. Perdonen que haga un paréntesis, pero es que me llamó la atención que dice, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Así que los que iban a ser hundidos fueron escogidos específicamente. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, y apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbaron. A los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardaron todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ahí vemos cómo el Señor saca a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Cómo redime al pueblo de Israel, cómo ellos pueden ver el poder de Dios, ¿no? Cuando vemos las imágenes que nosotros tenemos en la mente, ¿no? De cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud y los redime, y ese pueblo en agradecimiento tiene ese cántico realmente que es hermoso, ¿no? Porque muestra todo el poder de Dios, lo que Él hizo desde el comienzo, de sacarlos de las garras, de las manos, de la esclavitud, del faraón, de todo lo que ellos estaban pasando, es cierto, por desobediencia, ¿no? Pero en su misericordia Dios los salva, los saca, les da la oportunidad de darles una nueva tierra, ¿no? De alimentarlos, inclusive, como vemos en la palabra, ¿no? Con maná del cielo, o sea, tantas maravillas
que ellos pudieron ver y que en agradecimiento ese cántico queda para nosotros como en ese tiempo ellos han sido sacados de la maldad del faraón y tienen la oportunidad de un Dios santo, pero también vemos la rebeldía de ese pueblo, ¿no? Que eso nos da mucha pena, porque es como un círculo vicioso, ¿no? Este pecado, arrepentimiento, Dios perdona, nuevamente volvemos al pecado, porque de esa generación vemos que no llega casi nadie, ¿no? Mueren en el... Sí. El pueblo iba caminando hacia su destino final, iba sacando a los que realmente, ¿verdad? Su corazón no estaba con él. Y yo creo que esa es nuestra vida cristiana. Nosotros vamos, ¿verdad? En un rumbo y vamos dejando atrás todo lo que, ¿verdad? No agrada al Señor y vamos, ¿verdad? Llegando a esa meta final. Y cuando llegamos ahí, pues ya, ¿verdad? Ya estamos en el final. Yo creo que el pueblo, ¿verdad? Y todo lo que está pasando, va todo con el mismo propósito, incluso el Apocalipsis. Vas a través de un proceso donde, ¿verdad? Los que no sirven a Dios, porque Dios conoce el corazón de nosotros. Entonces, esos que tienen pensamientos incorrectos y pensamientos que no agradan al Señor, ni reconocen al Señor, van a quedar fuera de ese plan final del Señor. ¿Puedes leer, Lupi, por favor, Apocalipsis 5, del 8 al 14, que es el cántico del Cordero? Ok, Apocalipsis 5 del 8 al 14. Sí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nosotros deberíamos de ver también cómo es nuestra adoración a Dios, ¿no? Qué palabras de adoración tenemos nosotros como creyentes, porque vemos que estos 2 cánticos, ¿no? El de Moisés en ese tiempo, y aquí el Señor nos habla del cántico del Cordero, ¿no? Entonces estos 2 cánticos creo que es un cántico nuevo, ¿no? Y nosotros conocemos tanto a Dios, a veces nos distraemos con alabanzas donde realmente ni se nombra al Señor, cuando el centro de nuestra adoración debe ser Dios. Y conforme es nuestra relación con Él, también creo que nuestro agradecimiento va a ser eterno y vamos a tener palabras solamente de amor para Él y el temor reverente, que no tenemos que olvidar de eso, ¿no? Porque a partir de eso también vamos a ser juzgados nosotros. Ya no como los impíos, pero algún día estaremos delante del tribunal de Cristo, dándole a Él la razón de todo lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer para Él, para su gloria, ¿no? Entonces, vemos aquí en este cántico que el agradecimiento de nosotros también como creyentes, estos cánticos tienen que ser realmente un modelo para nosotros, ¿no? O sea, lo que el hombre que ama a Dios tiene en su corazón va a salir de su boca, ¿no? Y nosotros como hijos de Él tenemos también que pedirle a Dios que nos haga ver si realmente cuando nos levantamos, cuando estamos en momentos difíciles, le cantamos, le alabamos o preferimos hacer qué cosa. También yo creo que toda la palabra de Dios, desde Génesis
hasta Apocalipsis es para confrontarnos cómo está nuestra vida ahora delante de Él, ¿no? Sabemos que todo esto es revelación para el futuro, pero nos sirve en este momento donde nosotros estamos ubicados en el presente para ver de qué forma adoraron y agradecieron al Señor tanto la gente del Antiguo Testamento en la época de Moisés como los creyentes que van a sobrevivir en la tribulación, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir algo de Efesios que me gustó bastante, donde el Señor nos dice que nosotros, habla en el versículo 18 de Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos cantando esos salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. O sea, Él nos manda esa instrucción para ahora, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, realmente nuestras alabanzas van a ser las que agraden a Dios y las que lleguen a sus oídos, ¿no? Entonces seguimos, hermanos. Salmo 139, 14, ¿no? Estamos hablando también del mismo versículo, de las obras maravillosas y grandes del Señor, de lo que Él es todopoderoso, que Él es el Rey de los santos, de que son grandes y maravillosas las obras de Dios, que Él es todopoderoso y que Él es el Rey de los santos. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En Amós 4:13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, ese es su nombre. Aleluya. Amén. Y Jeremías 10:7. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Creo que ya es para el versículo 4, ¿no? Acá decimos: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos ahí la adoración realmente que merece Dios, ¿no? De parte de nosotros como sus hijos. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Salmo 66:4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Selah. ¿Qué nos muestra en este versículo el Señor, ¿no? Que el carácter de Dios es santo y perfecto y que Dios demanda de forma inevitable, y esto hace que Él pueda juzgarlos, ¿no? Y juzgar a los que no le creen. Vemos que el carácter de Dios es amor, porque ahora en estos tiempos, ¿qué vemos? Que lamentablemente no se quiere predicar de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios a todos nos afecta, ¿no? Cuando nosotros sabemos que Dios juzga, tenemos un temor reverente, pero sabemos que también va a venir consecuencias, ¿no? Porque Él está juzgando. Pero la gente no quiere entender que Dios es justo. O sea, solo quiere pensar que Dios es amor, y como es un Dios lleno de amor, va a ser cómplice del pecado, y eso no puede ser, ¿no? Dios aborrece el pecado, como hemos visto. Él es santo, y para Él eso merece juicio, y nosotros tenemos que compartir eso. Hemos visto que sus juicios se han manifestado desde antes, ¿no? La perspectiva de la psicología, y yo creo que en ese sentido la psicología ha un poco tergiversado lo que la Biblia dice, y los cristianos también de alguna forma, algunos
que no están bien cimentados, pues se van por allí. Lo digo porque he escuchado hasta en YouTube, en prédicas y cosas, y yo digo, pero esto ¿cómo puede ser? Y a lo que voy es que el ser humano asocia todo lo que me hace sentir bien con lo bueno, todo lo que me hace sentir mal como malo. Y hay algo que existe en el lenguaje cristiano, que es la exhortación. Cuando tú haces una amonestación, sobre todo una amonestación ante una persona que está haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios, y que tú sabes que eso le puede causar un daño tremendo a su condición espiritual, tú le pones en evidencia eso malo que hizo. Claro que escuchar eso te incomoda, siendo es malo y la persona que te lo está diciendo es mala. Así que eso puede ser en el momento incómodo, pero es para tu bien. Es para tu bien. Y entonces yo creo que esa es la perspectiva que se tiene que manejar, es la correcta, ¿no? De que no asociemos las cosas buenas, las cosas que me hacen sentir bien como todas las cosas buenas, y las cosas que me hacen sentir mal como malas, porque realmente hay cosas que son del Señor y son para purificarme, porque cuando Él, como tú bien hablaste del fuego y tantos otros que es purificador, el Señor a veces nos pasa por el fuego y es porque sabe que hay algo que estamos haciendo mal, y hay situaciones difíciles que vivimos, pero son situaciones para nuestro bien, porque al final y al cabo esos son sus planes para sus hijos, ¿no? Y si nos apartamos un poquito o hacemos algo que no le agradamos, pues entonces le agrada a Él, pues él nos corrige, ¿no? A veces no va a ser con la sutileza que queremos, pues porque quiere que reaccionemos, ¿no? Y lo hace desde la perspectiva del amor, pero lastimosamente tenemos que entender que eso a veces es incómodo y nos duele y confrontará un montón de creencias absurdas que tenemos en nuestra mente que tenemos que desechar. Hay un texto que dice que nosotros vamos o debemos llegar a la estatura de Cristo, y muchas veces son en esos procesos que tú hablas, que no son cosas tan buenas que podríamos decir, es que nosotros crecemos y entonces vemos lo que el Señor nos quiere mostrar, porque Él nos corrige para que nosotros podamos seguir creciendo, madurando, y en esa manera, pues nosotros vamos a ir alcanzando esa estatura que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde la iglesia también está siendo influenciada por la psicología, ¿no? A partir solamente de la bondad de Dios, las bendiciones materiales, espirituales, físicas, pero tenemos que ver todo como es nuestro Dios, es un Dios completo, ¿no? Que es cierto que nos bendice, pero tampoco es mezclando las cosas del mundo, porque somos apartados de Dios, ¿no? Y que el Señor nos haga ver como creyentes que también somos fieles a Él, ¿no? Haciendo lo que a Él le agrada, más que lo que la corriente del mundo nos lleva a hacer, ¿no? Y tener cuidado de eso, porque lamentablemente hay muchos falsos profetas también. Vemos que hay gente que el evangelio lo lleva a otro sentido por tener adeptos o porque las iglesias se llenen, pero deberíamos de promover más bien que sean estos mensajes, ¿no? De qué es lo que va a pasar, del fin, del juicio, de la ira de Dios, ¿no? De todo lo que viene, para que podamos, los que hemos aceptado al Señor, tener la confianza de que sabemos dónde vamos y tener misericordia del prójimo, ¿no? Misericordia de nuestra familia, que aún no conoce al Señor, misericordia del vecino, de los que aún, y de todos los que no conocemos, porque nosotros tenemos que orar también por familias que son de repente conocidos, pero que vemos que tienen vidas equivocadas, ¿no? Como el Señor ha tenido tanta misericordia y gracia con nosotros, tenemos que compartir este evangelio de Él.